En esta lección vamos a ver los contenidos del programa, un poco como un índice de los contenidos de este bootcamp. Y en segundo lugar vamos a hablar sobre cómo aplicar estos conocimientos cuando termines el programa, es decir, qué sabrás hacer cuando termines, cuando completes el programa. Como siempre, recuerda que todo lo que decimos en este vídeo y mucha información adicional lo vas a encontrar en los materiales adjuntos a la lección. ¿Qué podrás hacer al terminar este programa? En primer lugar, podrás añadir a tu currículum que eres un experto en inteligencia artificial, y no solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Serás capaz de identificar las áreas en las que se puede introducir la inteligencia artificial en una empresa. Serás capaz de implementar un plan de introducción de la inteligencia artificial en tu propia empresa o en otra empresa. Eso es algo ahora muy demandado en el mercado. Hay muchas empresas que les encantaría introducir la inteligencia artificial, pero no saben cómo hacerlo. Necesitan un experto que les guíe sobre qué se puede hacer en esa empresa determinada con inteligencia artificial. En cuarto lugar, comprenderás qué es una aplicación de inteligencia artificial y los tipos de aplicaciones que existen. Te moverás con soltura entre los distintos componentes de la tecnología de la inteligencia artificial. Nombres como Python, LangChain, LlamaIndex, OpenAI, FastAPI, Next.js, Vercel, Render, AWS, Langsmith, Langserve, etc., pasarán a ser herramientas conocidas para ti. Serás capaz de construir aplicaciones LLM, las aplicaciones de inteligencia artificial con más potencial en el mercado, y lo podrás hacer desde cero hasta un nivel profesional. Conocerás en qué áreas se están creando las nuevas startups de inteligencia artificial y cómo utilizar tus conocimientos para poner una en marcha. Por lo tanto, al terminar el programa vas a ser un experto en inteligencia artificial, vas a saber cómo aplicar la inteligencia artificial en tu empresa, vas a saber cómo construir una aplicación LLM, que son las aplicaciones principales de la nueva inteligencia artificial, y vas a saber cómo crear una startup de inteligencia artificial. Los contenidos de este bootcamp son los mismos contenidos de nuestro máster presencial. Para cada lección vamos a presentar las líneas generales en este vídeo, en los vídeos que utilizamos, y te daremos el material para que puedas completar el estudio por tu cuenta. En las lecciones prácticas te daremos los ejercicios resueltos para que los puedas repetir y los practiques repitiéndolos hasta que domines la lección. Por lo tanto, en este bootcamp tienes los mismos contenidos que tiene un máster presencial con un precio de más de 100 veces este bootcamp online. La única cosa diferente es la metodología que estamos utilizando para enseñarte el programa. Y en esta metodología, que es lo que se llama un bootcamp, tu compromiso es la clave. Vamos a poner más peso sobre tus hombros del peso que se pone en el alumno de un máster que tiene más tiempo y más atención, más dedicación del profesor para completar el máster. En este caso, la responsabilidad va a ser mucho más sobre tus hombros, pero el alcance y la potencia de los conocimientos que vas a adquirir son similares al del alumno de un máster presencial de un programa que dura muchos meses y vale mucho dinero. Vamos a ver el temario de este bootcamp. El bootcamp se divide, como verás, en dos grandes partes. Hay una primera parte en la que vamos a analizar qué es la nueva inteligencia artificial y vas a ser un experto en todo lo que es la nueva inteligencia artificial. Y en una segunda parte vamos a ver cómo construimos aplicaciones LLM, que son las aplicaciones principales de la nueva inteligencia artificial. En la primera parte
vamos a ver toda una serie de puntos que aquí hemos resumido en 4 bullet points, pero que os leeré los contenidos detallados, los epígrafes detallados de esta parte uno que titulamos La nueva inteligencia artificial. En el primer capítulo veremos qué es la nueva inteligencia artificial, por qué interesa ahora y por qué es tan importante. En el segundo capítulo veremos los cambios que introduce la nueva inteligencia artificial, haciendo una introducción global a los cambios en las distintas áreas. A partir de ahí veremos en los siguientes capítulos cambios específicos por áreas. Primero, cambios en el empleo. ¿Qué oportunidades, qué nuevas oportunidades de empleo abre la inteligencia artificial y qué puestos de trabajo se van a ver amenazados? Vais a ver que este es un capítulo muy importante para saber qué es lo que viene y para estar preparado. Segundo lugar, veremos cómo se puede aprender, cuáles son los programas de formación de la inteligencia artificial y por qué decimos que ha habido una transformación enorme en lo que son los programas de formación y cómo tienes mucha suerte de estar en un programa que ya te está enseñando las habilidades necesarias para dominar la nueva inteligencia artificial, porque tiene poco que ver este programa con los programas clásicos que enseñaban o que siguen enseñando otras cosas diferentes como Machine Learning, Deep Learning y conceptos distintos que, aunque están relacionados, no tienen directamente que ver con la nueva inteligencia artificial, como veremos a lo largo de este programa. Veremos también los cambios que introduce la nueva inteligencia artificial en la empresa y también veremos cómo se traduce esto en oportunidades y amenazas para las empresas. ¿Qué empresas están amenazadas? ¿Qué funciones dentro de la empresa están amenazadas? ¿Qué sectores enteros están amenazados? Y por otro lado, ¿dónde están las nuevas oportunidades? ¿Dónde se puede crecer con las nuevas herramientas de la inteligencia artificial? ¿Os acordáis cómo cambió Internet el panorama empresarial absolutamente? Pues lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Veremos cómo se puede introducir la inteligencia artificial en una empresa, cuáles son los pasos y los planes que hay que seguir. Y en último lugar veremos cuáles son los cambios que introduce la inteligencia artificial en el mundo de las startups y cuáles son las oportunidades concretas que abre la inteligencia artificial para crear nuevas empresas. Veréis que ahí vamos a entrar en profundidad en el tema y que tenéis un material potentísimo, que es el segundo libro que nosotros hemos publicado, que se llama precisamente 100 startups de inteligencia artificial, que no son solamente ideas, son realidades concretas que ya han ingresado cada una de ellas por lo menos $500.000 antes de su primer año de vida. Por tanto, estamos hablando de nuevas empresas que tienen muchísima potencia y que cuando acabe el programa tú podrás crear también. Y por último, veremos también un capítulo interesante relacionado con un sector específico, las consultorías, las asesorías empresariales y las agencias de marketing. Y reflexionaremos sobre las oportunidades de negocio para estas empresas en el mercado de la nueva inteligencia artificial. Porque, como os decía, en este momento en el que la inteligencia artificial va a entrar en todas las empresas de todos los sectores y prácticamente en todos los trabajos, va a ser importantísimo que funcionen los agentes en contacto con las empresas, los intermediarios, las consultoras, las asesorías, las agencias que tienen relación con las empresas, con los clientes y que son capaces de enseñarle las posibilidades que pueden incorporar desde la inteligencia artificial, aunque ellos no tengan la capacidad técnica, pero sí por lo menos que abran las puertas de las empresas y que luego colaboren con empresas con potencia técnica que sean capaces de ofrecer esos servicios. En la segunda parte del programa nos vamos a concentrar en el desarrollo de aplicaciones LLM, que como sabes son las principales aplicaciones de la nueva inteligencia artificial. Esta segunda parte es una parte extraordinariamente potente, donde nuestro programa marca una gran diferencia sobre las alternativas que ahora mismo hay en el mercado. Reflexionaremos un poco sobre las alternativas que hay en el mercado, porque ha sido la frustración que hemos sentido al encontrar muchísimos cursos en este ámbito la que ha provocado que nos decidiéramos a poner en marcha este bootcamp precisamente, ¿no? En la segunda parte de este programa
Aquí os resumimos en 4 bullet points lo que os vais a encontrar: casos de uso, conceptos básicos, cómo construir aplicaciones y conceptos avanzados, pero os voy a leer muy rápidamente los contenidos concretos de esta parte 2. Vamos a hablar de casos de uso de aplicaciones LLM, conceptos básicos relacionados con LLM. Vais a aprender lo que es un LLM, lo que es un modelo fundacional, lo que es una aplicación LLM. Vamos a hablar de todos los conceptos básicos relacionados con las aplicaciones LLM. Vamos a hablar de un aspecto absolutamente importante, que es la arquitectura de una aplicación, como el mapa de la casa que vamos a construir, las distintas habitaciones, las distintas partes que tiene, tanto en lo que se ve como en los cimientos, en el techo, etcétera. Si hacemos una analogía con una casa, pues vamos a ver primero los planos de lo que vamos a construir y luego vamos a ver técnicas concretas para construir estas aplicaciones, como la técnica RAG. Vamos a ver lo que se llaman las librerías de orquestación o las Orchestration Frameworks. Vamos a ver, oye, está LangChain, está Llama Index, está la API de OpenAI, cuándo hay que utilizar cada una de ellas, cuáles son las diferencias, las ventajas y desventajas de cada una, etcétera, ¿no? Vamos a ver LangChain básico, vamos a ver el lenguaje Expression Language de LangChain, vamos a ver otras herramientas de LangChain como LangSmith, LangServe, los templates de LangChain, el chatbot de LangChain. Vamos a ver una introducción al bloque de ejercicios de programación. Vamos a analizar la programación básica con la construcción de aplicaciones de LLM y veréis que nos dirigimos a todo tipo de personas. No necesitas tener conocimientos previos para cursar este programa. Os vamos a enseñar la programación básica relacionada con la construcción de aplicaciones LLM y también os vamos a enseñar dónde podéis seguir aprendiendo lo que necesitáis. Vamos a hablar de Python, del lenguaje de programación Python, vamos a hablar de frameworks como FastAPI, vamos a hablar de otros lenguajes de programación como JavaScript, de frameworks como React, como Next.js, etc. Y luego vamos a hablar de conceptos básicos del entorno de desarrollo. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son las herramientas que necesitas tener instaladas en tu ordenador y cómo hacerlo para convertirte en desarrollador de aplicaciones LLM? Y luego vamos a ir viendo las aplicaciones LLM y cómo construirlas en distintos escalones. Y aquí es donde vais a encontrar una gran diferencia con otros programas, porque en muchos programas de construcción de aplicaciones LLM que os encontráis por ahí, os encontraréis lo que nosotros llamamos toy demos, como demos de juguete, es decir, ejercicios muy sencillos para hacer cosas muy sencillas que luego veis que no tienen una aplicación real cuando queréis introducirlas en vuestra empresa o queréis venderlas o queréis crear una startup. Os dais cuenta de que lo que tenéis es algo muy, muy limitado y que para nada puede ponerse en el mercado real. Incluso cuando estás hablando de una toy demo que tiene una UI demos, una UI también toy, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes tener una demo de juguete con una interfaz de juguete y que no te sirve absolutamente para nada? Están muy bien esos ejercicios teóricos, pero nosotros hemos diseñado este bootcamp para gente que quiere trabajar en el mercado real, por lo tanto, que quiere construir lo que se llaman aplicaciones full stack, aplicaciones que tienen su backend y su frontend y también aplicaciones que entran en el proceso de deployment. Vamos a enseñaros no solamente cómo construir una aplicación profesional, sino también cómo desplegar esta aplicación, lo que en Estados Unidos se llama el deployment, cómo cargarla en un servidor de backend, cómo cargarla en un servidor de frontend, cómo cargarla en Amazon S3, etcétera, etcétera. Todos esos pasos están incluidos dentro del programa. Por lo tanto, cuando os explicamos aplicaciones y os enseñamos a crear aplicaciones, dividimos este proceso en 3 niveles. Un primer nivel, que son lo que llamamos las toy demos, que es la mayoría de los cursos que os encontráis por ahí. Un segundo nivel, que son las toy demos con user interface también toy, de juguete. Y después entramos en, oye, alternativas, LangChain, LlamaSmith,
OpenAI, la API de OpenAI, cuándo utilizar cada una de ellas, por qué ventajas tienen, qué inconvenientes. Introducción a las aplicaciones full stack. Esto es muy importante. No solamente vais a aprender a hacer aplicaciones full stack LLM, sino que vais a entender cuáles son todos los conceptos y todas las dinámicas que hay detrás de las aplicaciones full stack, que son las aplicaciones que nos encontramos en el mercado tecnológico de los últimos 20 años, ¿vale? Vais a aprender, si no lo conocéis todavía, cómo se construye una aplicación full stack desde cero. Y vamos a ver ejemplos concretos y vais a tener el código y lo vais a poder utilizar y experimentar con él. Porque lo que llamamos aplicaciones de nivel 3 son aplicaciones full stack, donde vamos a utilizar lo que se llaman librerías de orquestación como LangChain, LlamaIndex, OpenAI, etcétera, con frameworks de backend como FastAPI, frameworks de frontend como Next.js y luego servidores como Render, como Vercel, más luego bases de datos, Amazon, etcétera, ¿vale? No os asustéis si no estáis familiarizados con estos conceptos, porque vamos a ir muy poquito a poquito hablando de manera muy sencilla, y todos los ejemplos y todos los proyectos que realicemos no solamente tienen el código, sino que van con explicaciones paso a paso. De manera que va a ser muy sencillo para vosotros conocer lo que es el proceso de creación de una aplicación profesional desde cero hasta un nivel avanzado. Y luego no nos vamos a quedar ahí. Vamos a irnos ya a lo que son los conocimientos avanzados, por ejemplo, la latencia, la velocidad de las aplicaciones LLM, el control de coste, que es importantísimo para las aplicaciones LLM, porque si os descuidáis podéis gastaros mucho dinero. Lo que se llaman las operaciones LLM, lo que se llama LLM Ops, que son la evaluación de aplicaciones, el test de aplicaciones, lo que se llama la observability, guardrails, monitorización, etcétera, etcétera. Todo lo que es como si dijéramos el día después de haber publicado una aplicación, lo que supone el mantenimiento, lo que es la puesta a punto, lo que es conseguir que tu aplicación sea lo más rápida posible, etcétera, ¿no? Y luego, en paralelo, vamos a ir viendo cosas, digamos, un poco más triviales, pero también muy importantes, como, por ejemplo, el capítulo de cómo se mantienen informados los ingenieros de inteligencia artificial. Y vais a ver cuáles son las fuentes de información y fuente de estudio que utilizan los ingenieros de inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando termines este programa, va a haber toda una serie de conceptos que ahora a lo mejor desconoces o que te suenan extraños o que no acabas de comprender, que vas a dominar. Por ejemplo, inteligencia artificial generativa, modelos fundacionales, embeddings, vector databases, o sea, bases de datos vectoriales, búsqueda semántica o semantic search, prompt engineering, ingeniería de prompting, orchestration frameworks o librerías de orquestación, agentes autónomos, aplicaciones LLM, LLM Ops o operaciones de LLM, fine tuning, etc. Todos estos conceptos vas a acabar dominándolos al final del programa. Por lo tanto, en esta lección hemos visto con detalle los datos que tenéis en los documentos adjuntos, los contenidos del programa, los epígrafes de las dos partes de este bootcamp. Y también hemos hablado de lo que vas a saber hacer cuando termines este bootcamp. En la próxima lección vamos a ver cuáles son los materiales incluidos en este programa, y vais a ver que hemos hecho un esfuerzo realmente importante a la hora de preparar este programa. Tenéis cientos de presentaciones, cientos de vídeos, 2 libros completos, que son 2 libros súper potentes. Uno primero de lo que es introducción a la inteligencia artificial, de unas 300 páginas, y uno segundo de casi 200 páginas, que es un listado detallado de 100 startups de inteligencia artificial que han facturado, que han ingresado más de $500,000 antes de su primer año de vida. Estamos hablando de startups muy jóvenes y que veréis que están aplicando en la mayoría de los casos conceptos que vamos a aprender durante este bootcamp. Vais a ver, por lo tanto, en la próxima lección que los materiales que acompañan a este bootcamp son extraordinariamente valiosos y que no solamente contáis con lo que estáis viendo ahora, con los vídeos, sino que en todas las lecciones tenéis material asociado. Vais a poder descargar al principio
principio del bloque o en cada una de las lecciones los materiales de texto, las presentaciones, los notebooks, donde vais a tener ejercicios resueltos no solamente con el código, sino también con explicaciones, y luego los proyectos de código que vais a poder utilizar en vuestro portfolio profesional, etcétera, etcétera. Por tanto, la próxima lección muy interesante, muy potente.